¿Cree usted que habrá justicia o impunidad tras este acuerdo Argentina-Irán para crear una comisión de la verdad que aclare el atentado contra la AMIA en 1994? Responda a este interrogante a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Claudio Grossman, es abogado chileno, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Señor Grossman, bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tan dispuesto cree usted que esté el gobierno de Irán con la investigación del caso de la AMIA? Mira, en primer lugar, buenas noches. Quisiera decirle en relación a su pregunta que las noticias que tenemos no son buenos augurios respecto de la posibilidad de cooperación del gobierno de Irán. Hay noticias de que se negaron a proveer acceso al ministro de Defensa, que es uno de los imputados con órdenes de detención internacional. Tampoco son claras las facultades que tendría esta comisión de verdad, como asimismo las facultades que tendrían los jueces argentinos de interrogar en un ambiente de plena libertad a quienes tienen estas órdenes de detención por sospechas de participación en este criminal atentado que costó la vida a 80 personas y hirió a cerca de 300. ¿Por qué el entendimiento firmado entre Irán y Argentina no cumple con los requerimientos mínimos? Mire, hay una serie de criterios que uno tiene que utilizar para evaluar este tipo de comisiones de verdad o intentos de obtener justicia. Una muy importante es la opinión mayoritaria de las instituciones y de las víctimas. Porque de lo que se trata es de proveerles acceso a la justicia. Y hemos visto que las instituciones y víctimas mayoritariamente no están conformes con este acuerdo. En segundo lugar, es central siempre que haya claridad en los términos, que se sepa quién va a hacer qué, porque si no se crean expectativas que no se pueden realizar y permiten a distintos actores plantear como que se han resuelto las cosas y no se ha resuelto nada. Y en este caso no hay obligaciones que surjan de este acuerdo, no hay claridad que surja de este acuerdo. Basta leerlo y compararlo con, por ejemplo, otro tipo de entendimientos, como en el caso Lockerbie o en el Tribunal Internacional sobre el Líbano, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizados en alguna medida como modelos para ver en qué medida se provee efectivamente acceso a la justicia en casos como estos. Señor Grossman, durante el debate de este miércoles, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y representantes de los familiares de las víctimas manifestaron su descontento por este acuerdo firmado entre Irán y Argentina. ¿Qué tanto podría influir esta oposición si el acuerdo es aprobado? Mire, las víctimas e instituciones mayoritariamente han expresado una opinión. Ahora, el Congreso argentino va a determinar si valida y aprueba este acuerdo. Pero le reitero que esa opinión sin duda tiene peso, ¿no es cierto? Hay otra cosa que es muy importante en todo esto, que es el hecho de que se trata de individuos en Irán que están con órdenes de detención internacional. Entonces es central que no se presente este tipo de acuerdos como una manera de plantear de que hay avances en algún sentido. Y de ahí viene también lo que yo decía anteriormente respecto de claridad en las facultades. Si hay comisiones bipartitas que solo tienen un propósito de recomendaciones, si no hay claridad respecto a poder investigar agentes en ambientes que conduzcan a decir la verdad e incentiven a otros a decir la verdad, todo esto verdaderamente se hace susceptible de grandes críticas. Y lo que hemos visto en la comunidad internacional es que el abanico de críticas se mueve entre los que están con un gran escepticismo y los que simplemente lo rechazan de plano. El régimen de Mahmoud Ahmadinejad negó que su ministro de Defensa, el señor Ahmad Bahidi, vaya a ser interrogado, a pesar de que el funcionario es uno de los acusados de haber perpetrado este atentado contra la AMIA. ¿Usted qué cree? ¿Qué tanto afecta esta negativa de Teherán al proceso de investigación?
Mire, sin duda tiene un impacto y en esto no hay que ser, digamos así, un experto en derecho. Resulta que si ese testimonio tiene un cierto valor, imagínense, no se puede hacer ni en condiciones que son muy desfavorables para conocer la verdad, porque en el caso de tribunales internacionales, de lo que se trata es que estas cosas se puedan hacer en un país donde alguna gente pueda tener un incentivo, por ejemplo, a decir lo que verdaderamente ocurrió. En las condiciones de Irán eso no es muy posible, por decir lo mínimo. Y además el ejemplo que surge hacia otros que pudieran tener información respecto de esta situación es muy negativo. Porque entonces el mensaje que se da es que es mejor no decir ni una cosa. Ahora, usted fue observador del caso de la AMIA durante 2 años y elaboró un informe con recomendaciones como reparación a las víctimas, la creación de un comité de impulso del caso, el desarrollo de la investigación teniendo en cuenta actores internos, externos y según sus explicaciones. Por lo menos, ¿el gobierno de Argentina acogió alguna de estas conclusiones de su informe? Mire, el presidente Néstor Kirchner acogió el informe. Yo fui observador con el acuerdo, era presidente de la Comisión Interamericana, tanto de los peticionarios como del gobierno. El gobierno acogió. Se han dado cumplimiento a numerosas de esas recomendaciones, pero aún no a todas. Y es importante avanzar en esa dirección. Yo le voy a decir que a mí me parece que es legítimo que un gobierno intente buscar acuerdos para avanzar en un caso, pero la crítica internacional que existe aquí es qué tipo de acuerdos es el que se logra. Los distintos países del mundo han buscado tener una negociación con Irán respecto a los temas nucleares, pero no han estado dispuestos a aceptar cualquier tipo de acuerdo. Entonces, la crítica aquí es una crítica desde el punto de vista de la comunidad internacional y de los expertos en estos temas en relación al acuerdo que se ha firmado. ¿Y cuál es su mensaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, que ya casi cumple 20 años? Mire, este ha sido quizás el peor atentado terrorista que hemos tenido en América Latina. Hay digamos así, hay cosas incumplidas, pero hay identificadas algunas personas y hay que siempre perseverar en la búsqueda de la justicia. Y el ejemplo que ellos han dado es un ejemplo inspirador. Es muy importante seguir los pasos de ellos y saber que cuentan con la solidaridad internacional. Desde el punto de vista jurídico es importante también saber que estos crímenes no prescriben y que es muy importante, por lo tanto, continuar en buscar dar satisfacción a sus justas aspiraciones. Ahora, esos son temas centrales, y uno comprende desde luego la angustia continua que existe, pero también uno ve el modelo, el rol que ellos han cumplido en la búsqueda incansable de la justicia y eso es inspirador para todos nosotros. Señor Claudio Grossman, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. No, por el contrario, gracias a ustedes. Y yo les voy a decir, con la perspectiva de la experiencia, uno ve estas cosas y además muchas de estas cosas se discuten, pero cuando pasa el tiempo y uno ve para atrás, las cosas surgen y se saben y yo tengo la confianza de que en el futuro todos los aspectos que haya respecto a esta situación también se van a dilucidar. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Buenas noches. Muy amable, buenas noches. ¿Cree usted que el gobierno iraní entregará a la justicia argentina a los responsables de los atentados de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina? Es nuestro interrogante de hoy en el programa La Noche. Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer qué dicen algunos de nuestros televidentes. A Ramírez dice:
Un acuerdo promovido por Cristina Kirchner con sus aliados de Irán solo significa complicidad en la impunidad. Afon a secas nos dice, primero hay que determinar qué son los responsables. Becky Rotterman nos comenta, no habrá justicia mientras existan gobernantes de la calaña de Ahmadinejad trabajando en la búsqueda de la verdad. Ya regresamos con nuestro tema de hoy, el polémico acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso argentino y que busca esclarecer a través de una comisión de juristas internacionales la verdad sobre el atentado de 1994 contra la AMIA en Buenos Aires. Ya volvemos.